pensamos en culturas, por supuesto tenemos a Miguel de Cervantes, internacionalmente conocido y reconocido. Se piensa en el cine como cultura. Aquí tenemos a uno de nuestros malagueños más conocidos. Y este es otro de los malagueños más emblemáticos, aunque alguna vez me he encontrado en la situación de que identifican a Pablo Picasso con un francés, lo cual pues a mí me molesta evidentemente, y yo reivindico que vivo donde nació Pablo Picasso, en Málaga. Este es el símbolo de la universidad, el logo, la paloma que hizo Picasso. Entonces, como decía, cuando se habla de cultura siempre se piensa en las cosas que he mencionado, pero generalmente no suele pensarse en la ciencia como cultura. Aquí tenemos, por ejemplo, a Leonardo Torres Quevedo, que fue ingeniero, que fue matemático, que fue inventor, y de él es raro acordarse. Aquí tenemos lo que inventó, que sigue actualmente en funcionamiento, es un transbordador que está en Estados Unidos, en las cataratas del Niágara, en la parte de Estados Unidos. Arte y ciencia, como digo, no siempre suelen verse relacionadas, no suelen verse en estrecha conexión, pero sin embargo, sí hay gente de letras, como llamaríamos, como por ejemplo aquí tenemos a Federico García Lorca, que sí hace guiños a las matemáticas. En esta poesía dice: los pintores modernos en sus blancos estudios cortan la flor aséptica de la raíz cuadrada. En las aguas del Sena, un iceberg de mármol enfría las ventanas y disipa las hiedras. Él se lo dedicó a Salvador Dalí. No sé si sabéis que Salvador Dalí y las matemáticas estaban muy en estrecha conexión. A Dalí le gustaban mucho las matemáticas, le gustaba estar al tanto de los últimos avances, y a veces sus obras recogen esos últimos avances en matemáticas. Esta es la persona de la que os hablaba antes, que no era tan famosa, que no era tan conocida, pero lo que piensa que dentro de la cultura deben considerarse no solamente la cultura tradicional de la que he hablado antes, sino también las matemáticas. Esta soy yo. Bueno, y aquí tenéis a lo que me dedico habitualmente, es decir, una pizarra, la pizarra de mi despacho. Esto no es una pizarra preparada, esto es pues un día de trabajo con mi grupo de investigación, y esta es la pizarra resultante. Como veréis, pues no se entiende demasiado, pero no os preocupéis, que no os voy a martirizar, y de lo que os voy a hablar van a ser cosas que vais a entender. Bueno, pues a veces en la mente de un matemático pues se cruzan cosas aparentemente dispares, como por ejemplo estas bolas que veis aquí de comida. Veis bolas de queso, veis limones, tomates, etc. Y uno a veces pues piensa cómo se podrían mezclar o qué sentido tiene disponer de esa forma estas esferas. Bueno, pues el sentido no es ni más ni menos que el sentido que Dalí le dio a este cuadro que veis aquí, que se titula Galatea de las esferas. Es decir, que los matemáticos tenemos tanta imaginación como pueden tener los artistas, como pueden tener los pintores, o, como ya veremos, como puede tener un restaurador de primera. Pues aquí tenemos ciencia, aquí tenemos arte y aquí tenemos fotografía, otra de las bellas artes, la fotografía de Pedro Reyes, que ha sido capaz de aunar pues la idea de la matemática que veis a la izquierda y la cocina de José Carlos García. ¿Qué fue el detonante? El detonante fue la Real Sociedad Matemática Española, que cumplió su centenario pues hace exactamente 4 años. 2011 fue el centenario de la Real Sociedad Matemática Española. Se hicieron una serie de actividades pues para conmemorarlo, y nosotros aquí en Málaga quisimos hacer algo especial, y ese algo especial se convirtió en El sabor de las matemáticas y en Universos paralelos dialogando, 2 exposiciones. La primera de ellas podéis disfrutarla justo cuando la habéis visto justamente al entrar. ¿Qué relación hay entre cocina y matemáticas? Bueno, pues vamos a ver que puede haber una relación de matemáticas dentro de la cocina. Vamos a ver que hay matemáticas que pueden ser utilizadas como fuente de inspiración, y también vamos a ver que matemáticas y cocina no son más que caras de la misma moneda llamada arte. ¿Qué matemáticas hay en la cocina? Bueno, cuando José Carlos García, como ya he contado, cuando le conté la idea, lo que quería era hacer algo especial. Entonces allí me planté en su restaurante con el ordenador lleno de fórmulas. Creo que debió pensar que estaba un poco loca, y esto de los matemáticos, que nos falta un tornillo, pues debió hacerse visible para él en aquel instante. Entonces yo le insistía en que había muchas matemáticas en la cocina, y entonces él acabó dándome la razón, y entonces me dijo que cuando va un cocinero nuevo a su restaurante, él le hace varias pruebas.
La primera de ellas es si sabe cocinar unas lentejas. Es decir, no le pregunta si sabe hacer esferificaciones o cosas de estas extrañas de la cocina moderna. Le pregunta si sabe hacer cosas tradicionales. Y lo segundo que le pregunta es si sabe hacer reglas de 3, con lo cual efectivamente en una cocina hay matemáticas. Pero fijaos que aquí en la forma hay matemáticas en el diseño de estos utensilios que se utilizan en cocina, en las pinzas, en la espumadera. Hay matemáticas aquí en los utensilios que se utilizan para desglasar, hay matemáticas en los platos, hay matemáticas aquí, como podéis ver, en la sombra que produce el objeto en la superficie sobre la que se apoya, hay matemáticas en objetos que simplemente sirven para decorar, como es el caso de estas pequeñas piedras, hay matemáticas en el mercado, en las frutas que comemos. También podemos encontrar matemáticas en el pescado que tiene José Carlos sobre la bandeja, o bien, para quienes sois o somos golosos, también hay matemáticas en esos dulces y en esas figuras que podéis ver ahí. También en la cocina se pueden completar superficies utilizando matemáticas, utilizando figuras geométricas, aquí podéis verlo, la botella de agua, la botella de cava, el vaso, la botella de vino. Es decir, que en la cocina hay matemáticas en forma de geometría, pero también hay matemáticas en forma de álgebra. Y vamos a aprovechar pues, para daros una receta y que vayáis abriendo el apetito. Esta es la receta del gazpacho de fresas con polvo de jamón ibérico y espuma de ostras, de José Carlos García. Bueno, pues la receta, este es el plato una vez terminado. En la receta hay que utilizar 500 gramos de tomates rojos, 500 gramos de fresas, pimiento rojo, pimiento verde. Entonces, imaginaos que queréis preparar esta receta y que en lugar de 500 gramos de fresas solamente tenéis 350. La cuestión es que si solamente tenemos 350 gramos de fresas, pues evidentemente no podemos hacer la receta tal cual está. Lo que tenemos que hacer es pues transformar los 500 gramos de fresas y los 500 gramos de tomates rojos y los 50 gramos de jamón ibérico, junto con los demás ingredientes naturalmente, en 350 gramos de tomates, porque solamente tenemos 350 gramos de fresas. Y en lugar de 50 gramos de jamón ibérico, a mis alumnas y alumnos no se lo voy a preguntar porque saben la respuesta. ¿Qué tendremos que poner? Efectivamente, 35 gramos 35 gramos de jamón ibérico. Bueno, pues esto que hemos hecho tan sencillo de convertir 500 en 350, tanto para los tomates como para las fresas, y los 50 gramos convertirlos en 35, estas proporciones es lo que habitualmente se conoce como regla de 3. Una regla de 3 en lo que consiste es en mantener las proporciones de los distintos ingredientes o de las distintas cantidades que intervienen. Así que tenemos matemáticas en la cocina en forma de geometría, en forma de álgebra, cantidades cuando hacemos estadística de los ingredientes que se necesitan en un restaurante, cuando hacemos las estadísticas de lo que se ha ganado, de lo que queríamos haber ganado, etc. Ahí hay matemáticas. Esto es el escandallo. El escandallo no es más que una especie de tabla, una especie de programa en el que el cocinero pone la cantidad de ingredientes que tiene que comprar, lo que le cuesta el ingrediente, la cantidad de dinero que quiere obtener por ese producto, y lo que hace es una optimización. Bueno, pues cuando se optimiza, también ahí estamos haciendo matemáticas. Cuando planificamos para obtener los mejores resultados, eso es optimización y ahí también hay matemáticas. Pero las matemáticas, como decía, también pueden ser fuente de inspiración. ¿En qué nos podemos inspirar? ¿En qué se inspiró José Carlos García? ¿En qué se inspiró Pedro Reyes Dueñas cuando hizo las fotografías? Pues en conceptos matemáticos, como son, por ejemplo, el concepto de paralelismo, el concepto de perpendicularidad, el concepto de simetrías. Las simetrías no solamente pueden ser respecto de un eje, también hay rotaciones. También tenemos formas geométricas de las que hablaremos posteriormente,
y tenemos superficies algebraicas. La mayoría de las figuras que tenemos aquí en el sabor de las matemáticas son superficies algebraicas, todas excepto una. Os animo a que encontréis cuál es la que no es una superficie algebraica. ¿En qué consiste el sabor de las matemáticas? Pues el sabor de las matemáticas son 12 platos que hizo José Carlos García, que fotografió Pedro Reyes Dueñas. Entonces, de cada uno de esos platos veréis puesta una imagen en tamaño grande y 2 imágenes en tamaño pequeño. Cada una de ellas, la imagen en tamaño pequeño va acompañada de una especie de solarización. Ahora después os hablaré de ella. ¿Qué es el sabor de las matemáticas? ¿A qué saben las matemáticas? Me preguntaron en una ocasión en una entrevista. ¿Cuál es el sabor de Málaga? Bueno, perdonad esta pequeña broma, este podría ser perfectamente el sabor de nuestra ciudad. Bueno, pues la idea surgió de la siguiente forma. Tenemos lo que se llaman superficies algebraicas, es decir, figuras como las que veis aquí, que se pueden representar mediante una ecuación, lo que se llama una ecuación algebraica. Una ecuación algebraica no es más que ponemos x y z, que son las coordenadas del espacio, y las combinamos tomando sumas, productos y multiplicándolas por elementos. Eso es una ecuación algebraica, cuando eso lo igualamos a 0. Se puede descargar, para los que tengáis interés, hay un programa que es de libre distribución, os lo podéis bajar de internet, se llama Surfer, aquí tenéis el nombre, y esto es como lo tienen en el Museo Nacional de Matemáticas de Nueva York, en el MoMAD. Lo han instalado aquí para que cuando la gente que visita el museo quiera jugar y quiera ver cómo se pueden hacer formas geométricas, figuras algebraicas, jueguen con ellos. Bueno, pues esta es mi sobrina, tengo el permiso para reproducir su fotografía. Ponéis la ecuación, en este caso x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado menos 15, y aparece automáticamente en la pantalla. Si lo usáis en una pantalla táctil, como por ejemplo en los centros de secundaria que hay pantallas táctiles, pues se puede ver exactamente cuál es la figura que aparece. No aparece en todos los puntos porque hay figuras que tienen infinitos puntos y se expandirían en el espacio, y lo que aparece es justo lo que queda dentro de una esfera de cristal. Esta es la imagen que podéis ver aquí. En una pantalla táctil podéis cambiarla de color, podéis rotarla, etc. Estos son los 3 artífices del sabor de las matemáticas, y estas son las obras que podéis ver fuera. Este es el merengue de azahar, son merengues que hace José Carlos. El color tan blanco que tiene es porque no los mete en el horno, los deja secar al aire. Luego tenemos esta de aquí, que se llama nugatina de almendra con arena de pistacho. Fijaos en la figura que aparece aquí, en esa intersección, porque eso es la intersección exactamente de 3 planos. Es lo que queda dentro de una esfera de cristal cuando se cortan los 3 planos del espacio que generalmente tomamos como referencia. Aquí tenemos polvorón de avellana. Si os fijáis, pues son avellanas en distintas texturas, luego tiene una teja de chocolate y aparece también oro comestible. Todos los platos que veis aquí son comestibles, bueno, en realidad eran comestibles. Estos son los famosos roscos de vino, que se hacen roscos de vino de Málaga, que seguramente pues conoceréis la receta, la de José Carlos seguramente no, pero bueno, la receta que tradicionalmente se viene haciendo aquí en Málaga seguro que sí. Esta otra figura se llama chocolate amargo con frambuesas. Esta fue una de las más difíciles de conseguir. Esto de aquí tiene una fórmula, como vamos a ver después, una fórmula algebraica, y esta la consiguieron pues utilizando chocolate y utilizando una especie de silpat, que es como unos plásticos que utilizan en cocina, y lo bañaron en chocolate y obtuvieron el producto, el chocolate amargo. Fijaos que estos son los macarrones de frutos secos, los macarrones que son muy conocidos. Pues esto también se corresponde con una figura geométrica y con una fórmula algebraica. Fijaos que aquí también hay nociones de paralelismo, como decía anteriormente, el paralelismo entre estas 3 líneas. También hay nociones de simetría. Esta de aquí se llama fresas con teja de coral y cacao. Fijaos, yo los llamo paisajes culinarios porque en realidad cuando los miras son como verdaderos paisajes. Aquí hay también, desde mi punto de vista, una especie de sensación de movilidad, porque parece como si el cilindro hubiera rodado por esta superficie arenosa y se hubiera quedado aquí. Luego también te invita a atravesarlo y a degustar pues
las pequeñas gotas de fresas que han colocado ahí. Este otro plato es salado, no todos los platos son dulces, hay unos que son dulces como habéis podido ver, hay otros que son salados como este de aquí, el stick tartar con cilindro de cigarrillo. José Carlos lo presentaba poniendo el cilindro de cigarrillo boca arriba y el stick tartar dentro. La figura geométrica después la veréis, esto no es más que la mitad de la figura geométrica y la parte real que se ve sería la cuarta parte de la figura geométrica correspondiente. Aquí tenemos perlas de tomate y albahaca líquidas, que es como una especie de ensalada caprese deconstruida con esferificaciones. Y fijaos que si bien la simetría suele ser muy estética, a veces la falta de simetría, aunque esto Pedro lo explicaría mejor, a veces la falta de simetría también produce belleza. Fijaos que aquí no está simétrica la copa dentro de la fotografía, está desplazada hacia un lado. Pues como digo, la falta de simetría también produce belleza. Aquí tenemos el nido crujiente con helado de piel de limón. Esto se hace con 2 cucharas, no sé si alguna vez habéis intentado coger helado de un recipiente donde hay helado, cogéis 2 cucharas frías, las ponéis la una con la otra y se forma esta figura de aquí, cuya fórmula veremos después. Y también tenemos el muelle de aceite de oliva. Este muelle es real, lo han hecho ellos, Pedro es testigo de que todo se hizo en el restaurante. Y tenemos tejas de flores. Esta es una fotografía que a mí me gusta especialmente, yo creo que fue porque es la primera que vi, la primera de las que Pedro me enseñó y le tengo especial cariño. Fijaos que también hay, en el equipo de José Carlos García también había no solamente cocineros, sino también había un biólogo, Pedro Castellano. Entonces esa mezcla entre la parte científica y la parte artística, digamos, también se producía en él. Él como biólogo, pues bueno, y José Carlos también, les gusta mucho trabajar, no solamente les gusta trabajar flores, no solamente ingredientes pues típicos. Y fijaos qué paisaje tan bonito consiguieron aquí. Esto es un plato salado, aunque pueda parecer dulce. Esto no es tocinillo de cielo, esto es un caldo hecho con verduras. Y vosotros diréis, bueno, ya hemos visto la parte de cocina, ¿y dónde está la parte de matemáticas? Las matemáticas del sabor están justamente aquí. Aquí podéis ver la figura geométrica y aquí podéis ver su ecuación algebraica. X cuadrado menos y cuadrado z igual a 0. Veis que no es muy complicada. Esto es lo que se llama Tanz. Lo que hizo Pedro fue una especie de solarización. Aquí tenemos una figura que se llama Kreisel, como veis, pues aquí también hay matemáticas. Esta es la figura geométrica, esta es su ecuación algebraica, ya se va complicando un poco más. Aquí tenemos lo que decíamos antes, la intersección de 3 planos, x y z igual a 0 es su ecuación. Y la forma que tiene, que parece una esfera, es por lo que os decía antes, porque aparecen todos los puntos, pero aparece lo que queda dentro de una esfera transparente, por eso tiene esta forma. Aquí tenemos la pipe, aquí tenemos el cilindro y su ecuación, fijaos qué ecuación más sencilla, y cuadrado más z cuadrado igual a 1. Luego tenemos el dulo, que en realidad no es como un donut. El donut, no sé si sabéis que en matemáticas se llama toro. Este dulo, la peculiaridad que tiene es que no está completamente hueco, sino que hay lo que se llama una singularidad, es decir, que la superficie de arriba junto con la superficie de abajo se encuentran en un punto central. A eso es a lo que se le llama singularidad. Aquí tenemos el cubo. Y esta es su ecuación. Aquí en realidad hacemos un poco de trampa, porque si os fijáis, este no es un cubo al uso, sino que es un cubo redondeado. Y la razón es que el cubo al uso, como tiene las aristas rectas, no tiene una ecuación algebraica. Por eso hay que redondearlo para poder darle ecuación. Aquí tenemos el elipsoide, que es esta figura que vemos aquí, que son los macarrones de los que hemos hablado antes, de los que hablaba José Carlos. Y aquí vemos la figura del cilindro de cigarrillo y aquí veis que la ecuación no es precisamente sencilla. Bueno, esta es la hélice circular y cilindro. La hélice circular es esta, no sé si desvelaros el secreto, pero bueno, lo voy a hacer.
Esta es, si os fijáis en la ecuación que tiene, es x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y x igual a coseno de z. Cuando en una ecuación aparece algo que no es x y z multiplicándose o en combinación lineal que se llama, es decir, sumándose y con números multiplicándose, entonces la ecuación no es algebraica. Esta es precisamente la figura que no se corresponde, que no tiene una ecuación algebraica. Aquí tenemos conos y esferas y aquí tenemos lo que llamamos citrus. El sabor de las matemáticas, la primera vez que se expuso fue en el edificio histórico del rectorado de la Universidad de Málaga. Aquí podéis verlo, su cartel. Aquí podéis ver cómo quedó la exposición en aquel momento. Lo que vais a ver en la exposición es los platos arriba, como os he comentado, los 12 platos, debajo una imagen del mismo plato pero desde otra perspectiva, acompañada de la solarización para poder identificar la figura algebraica y la fórmula geométrica, y debajo lo que vais a ver es el desarrollo del trabajo. Esto es como si fuera un teorema matemático. En matemáticas tenemos nuestros teoremas, es decir, los resultados, y luego tenemos las demostraciones. Y lo de estar en blanco y negro es porque las demostraciones son la parte dura del teorema. Lo bonito es lo de arriba y la parte dura es lo de abajo, en blanco y negro el desarrollo. Esto es el inicio del trabajo en el restaurante. El trabajo no se inicia cuando se pone el plato en la mesa, sino que requiere la preparación de la mesa, la preparación de la silla, la preparación de los productos. Aquí veis lo que posteriormente será el cilindro, el cigarrillo, la preparación de los platos, el tomar nota de las ideas que se quieren desarrollar. Por supuesto, la componente de mantenerlo todo en orden es importante, la investigación, el desarrollo. Y este es el equipo fundamental tanto en cocina como en matemáticas. Uno de los sitios más bonitos donde la exposición ha estado es en la iglesia de la Universidad en Santiago de Compostela. Yo la verdad es que cuando vi la exposición dentro de una iglesia me resultó un poco chocante porque esto de mezclar imágenes con comida queda un poco raro, pero el efecto, como veis, es muy llamativo. El sabor de las matemáticas ha estado en 2 ocasiones en Málaga, posteriormente fue a Panamá, donde se expuso en noviembre de 2012, ha estado en Santiago de Compostela, en Alaurín el Grande, también ha estado en Córdoba en abril de 2015, en Cartagena en julio de 2015 y esta recién llegada de Pamplona, donde ha estado expuesta pues hasta 2 días antes de venir aquí para exponerse en el ámbito cultural del Corte Inglés, donde actualmente está. Entonces, como veis, pues tiene bastante vida la exposición. ¿Qué curiosidades podemos contar de ella? Bueno, pues algunas curiosidades son que igual que en Galicia se expuso en gallego, en Navarra se ha expuesto en euskera. No sé si podéis ver la traducción al euskera, así fue como quedó. Y también una novedad es que cuando ha estado en Navarra el cocinero Koldo Rodero ha querido incorporar una creación, su tortilla cúbica, que podéis ver aquí fotografiada por José Luis Larrión. Nosotros animamos, cada vez que la exposición viaja a algún sitio, animamos a que un cocinero local pues haga su aporte personal para hacer crecer la exposición. Como curiosidad, pues aquí podéis ver a la secretaria de Estado de Investigación, Carmen Vela, que visitó la exposición en Granada. Está acompañada por Antonio Campillo, anterior presidente de la Real Sociedad Matemática Española, una persona de su gabinete, y está acompañada por el actual secretario general de Investigación de la Junta de Andalucía, Manuel Torralbo. Di conferencias sobre la exposición en diferentes sitios. En concreto, el que más me llamó la atención fue el año pasado en Nueva York, en el MoMath, el Museo Nacional de Matemáticas. Fijaos qué título tan sugerente le pusieron: Cocinando matemáticas, sueños culinarios y esquemas matemáticos. Esto es la demostración de que estuve allí. Y como otra curiosidad, pues decir que la única copia actualmente que existe de la colección en fotografía, pues se la regalamos actualmente es el rey de España, en aquella época fue el príncipe Felipe, que recibió a la Junta de Gobierno de la Real Sociedad Matemática Española con motivo de su centenario. Pero no quiere decir que sea la única, podemos regalar más. Bueno,
También añadir que, no sé si cuando visitéis la exposición veréis que hay 2 urnas y dentro hay una serie de materiales. ¿Para qué es ese material? Pues ese material es porque animamos a que se hagan talleres que relacionen matemáticas y cocina. Veréis poliexpan, veréis pinchos de plástico, veréis papel de aluminio y veréis gominolas. Entonces la idea es que se creen paisajes culinarios. Bueno, como es complicado, evidentemente en vuestra casa podéis crear vuestro propio paisaje culinario, hacer un plato en el que haya alguna figura geométrica representada. Bueno, pues nosotros animamos a la gente, en concreto en Nueva York la animamos a que hiciera paisajes culinarios, pero como no se podía cocinar, pues los animamos a que lo hicieran con gominolas. Estas son algunas de las figuras que surgieron. Esta es la que he puesto anteriormente para darle sabor a Málaga. Y también, como parte del taller, aparte de la creación de paisajes culinarios, está el recortar figuras geométricas para montarlas. Este desmontado lo hizo la profesora de la Universidad de Valencia, María García Monera, y fijaos que está hecho de manera que este es el menor número posible de piezas que se necesitan para construir la intersección de los 3 planos. Este es el resultado y aquí tenemos a Pedro Castellano intentando montarlo. Debo decir que él no lo consiguió con 3 piezas, sino que lo consiguió con 4. Aquí están las figuras ya recortadas y montadas. Y nada, os animo, como os he dicho antes, a que hagáis vuestras propias creaciones y las traigáis aquí. Bueno, esto es los participantes en la conferencia de Nueva York, en el taller, haciendo sus propias creaciones, y este es el resultado, pues, del concurso de las mejores creaciones culinarias. Hemos visto que las matemáticas pueden ser fuente de inspiración, pero también matemáticas y cocina pueden ser vistas como monedas del arte. Son cultura ambas y ambas pueden considerarse en su faceta artística. Y voy a tratar de convenceros de ello hablando de universos paralelos dialogando. Esta es la exposición, se hizo en Cajamar, que financió la impresión de las fotografías. Una de las preguntas que suelo hacer a mis alumnas y alumnos, ellas y ellos son testigos, al principio de curso pues les hago una serie de preguntas porque tengo curiosidad por saber qué significan para ellas y ellos las matemáticas, por qué han decidido estudiar matemáticas. Y algunas de las respuestas que han dado pues son que sienten una gran curiosidad por ellas, que suponen un reto, que implican una gran cantidad de razonamiento y les gusta razonar y pensar, que suponen un contacto con la idea que tenemos de perfección y, por supuesto, que tienen una gran belleza. Si os fijáis en estas cualidades, yo las he dicho de las matemáticas porque es lo que mi alumnado ha respondido al respecto, pero estas cualidades también se las podéis aplicar a otra arte cualquiera, se la podéis aplicar a la pintura, se la podéis aplicar a la cocina. Y hay incluso, bueno, yo soy defensora de las matemáticas porque me dedico profesionalmente a ellas, pero hay incluso quien dice que en realidad los escritores deberían saber matemáticas, y las razones que aducen es que escritores como Lewis Carroll, Thomas Pynchon, David Foster Wallace o nuestro premio Nobel José Echegaray, que también fue presidente de la Real Sociedad Matemática Española, dicho sea de paso, ellos sabían matemáticas y dieron lugar a una serie de frutos que son mundialmente reconocidos. Entonces lo que se dice es que el que sabe matemáticas desarrolla su capacidad intelectual de manera que es capaz de ofrecer obras de gran valor. Yo no llego hasta ese extremo, al extremo de obligar a los escritores a que aprendan matemáticas, pero no estaría mal que supieran algo de ellas. Bueno, ¿qué es Universos Paralelos Dialogando? Universos Paralelos Dialogando son una serie de fotografías que hicimos, que hizo en realidad Pedro Reyes Dueñas, y a las que nos prestamos cocineros y matemáticos. De lo que se trata es de ofrecer un diálogo entre cocina y matemáticas, un diálogo en paralelo, tanto en el mundo real como en el mundo virtual. Lo que hemos hecho ha sido seleccionar 12 pasos del proceso creativo que se da en las artes. Todo el mundo piensa que se dan, pero a lo mejor uno no es consciente de que también en las ciencias, en la gente que investiga, también se dan esos pasos del proceso creativo. Así que hemos elegido esos 12 pasos y se han ilustrado con fotografías de cocineros en su hábitat natural,
justo en ese paso del proceso creativo, y de matemáticos también en ese paso del proceso creativo. Tenemos Degustando el sueño de las matemáticas. Hablamos cocinero y matemática y presentamos el cocinero invita a través del vaso a los disfrutes culinarios y la matemática invita a los disfrutes intelectuales que producen los teoremas. Otro paso del proceso creativo es el de la soledad, tan necesaria para crear. Necesitamos un ambiente de soledad para ser capaces de crear algo, tanto matemáticos como cocineros, como artistas en general. Tenemos una idea que nos ronda la cabeza y estamos buscándola. Luego tenemos cuando la idea toma forma, esa idea que perseguíamos acaba tomando forma en nuestra mente, y esta es la forma que toma. En cocina es la espuma que está colocando el cocinero en los vasos, y en matemáticas pues son los teoremas que están en la pizarra que finalmente las demostraciones acaban encajando. Tras la idea toma forma, tenemos la pasión por lo que hacemos, pasión por la cocina, pasión por las matemáticas, pasión por la docencia, por la investigación. Escrito está, cuando ya lo dejamos escrito, bien la receta, bien dejamos escrito ese resultado que ya hemos demostrado. Aquí Pedro venía, pues tanto estos dos trabajos tardamos alrededor de 1 año y medio en hacerlos, y entonces Pedro tenía total libertad para venir a la facultad y también para ir a la cocina de José Carlos García para pillarnos infraganti, como decía él, a cada uno trabajando en su ambiente. Esta fue una conferencia que nos dio un invitado que vino de Nueva York. Escrito está la fórmula, escrito está cuando en el restaurante ya está todo preparado para recibir a los comensales. Este es un homenaje que hacemos al libro, este es un libro de matemáticas y está borroso excepto la palabra Cayley, que es el nombre de un matemático al que admiramos. El miedo a ser capaces de si seremos, a saber si seremos capaces de crear algo nuevo, es lo que se llama el miedo al folio en blanco, miedo que sienten tanto cocineros como matemáticos. La búsqueda del reconocimiento, hay que negarlo, que cuando se hace algo siempre se busca que nos reconozcan. Reconocimiento público. Esta fotografía me gusta especialmente porque es como la búsqueda del reconocimiento que hoy en día es más habitual, reconocimiento en los medios, en las redes, en internet. A veces nos gusta también lo que hacemos y nos sentimos orgullosos de ello, pues de una receta que ha quedado bien, de un resultado que nos han comunicado, que nos han aceptado para ser publicado, de un plato que sabemos que gusta a nuestros comensales. También llega a veces el éxito, éxito en un plato, éxito porque se imparte una conferencia, porque ganas un premio, porque tienes tu cocina, tu restaurante con mucha clientela. Y el olvido, que también es la parte triste, que también forma parte del proceso creativo. Olvido en el caso de cocineros o en el caso de matemáticos. Finalmente somos nosotros y nuestras pasiones, es decir, pasión por las matemáticas y pasión por la cocina. Muchas gracias.